Tengo un tema que yo sé que quizá le va a confrontar a algunas personas, porque a veces estamos tan acostumbrados a una manera religiosa, acostumbrados a un sistema en el que creemos lo que todo el mundo nos dice, pero no investigamos ni llegamos a tener una experiencia real sobre lo que nos dicen. Y este tema dice: ni huérfanos ni desventurados. Ni huérfanos ni desventurados. En los últimos tiempos, lo que estamos viviendo, la iglesia debería de estar preocupada. Y yo sé que mi pastor está preocupado, yo estoy preocupado y muchos hombres de Dios están preocupados por la situación que está pasando la iglesia de hoy. Estuvimos escuchando, creo que fue el lunes pasado, un drama terrible que me dejó knockout. Porque este drama presentaba una realidad de la iglesia. La incapacidad de la iglesia para resolver problemas que son nuestros, que son nuestra responsabilidad, darle respuesta a esta humanidad sufriente. Esa juventud, esas mujeres, esas personas de los distintos estratos sociales que tienen problemas mayúsculos, y se supone que la iglesia tiene el deber de ayudar, de resolver, pero no está sucediendo eso. A la verdad no está sucediendo como debería de suceder. Y aún en la misma iglesia da la impresión de que somos huérfanos en cuanto a Dios se refiere. Y un evento que hace unos días sucedió con un hombre de Dios, el cual todos le dimos seguimiento, porque el que diga que no le dio seguimiento a la enfermedad de Julio Melgar, miente. Se oró, orábamos, todo el mundo oraba y pedía, porque decíamos, no puede ser que un ministro de Dios, un hombre de este calibre, un adorador como él, el cáncer lo consuma y no haya la respuesta de un profeta o de alguien que pueda decir lo que está pasando. Y lo veíamos y él seguía adorando a Dios, lleno de fe y esperando un milagro. Pero no ocurrió lo que esperábamos, porque lo que todos esperábamos era que Dios lo iba a levantar, ¿cierto? Aunque él ya estaba convencido de que Dios había determinado llevárselo. Pero sí hubo un pastor que le habló unas palabras certeras y eran ciertas. Yo oraba en un día, la galería de mi casa. Yo levanté mi mano y extendí mi mano y le dije: Señor, escúchame. Yo quiero hablar contigo sobre este asunto y yo quiero que tú me respondas. Y el Señor me respondió. Mucha gente como que le da un poquito de, cuando alguien le dice Dios me habló, como si eso fuera raro, como si el que Dios le hable a uno en lo personal fuera algo raro. Y eso no es raro, eso es normal, es lo más normal que puede suceder, es que Dios, tu papá, tu padre, te responda cuando tú le haces una pregunta. Eso es lo normal. Pero hay gente que no, que dice: no, Dios habla por su palabra. Dios no habla así. Déjeme decirle que Dios
yo sí he tenido conversaciones con el Señor. Yo he sabido poner mi mueble, mi reclinable y sentarme y vamos a hablar. Yo necesito hablar contigo, tengo que hablar contigo. Y me he sentado a hablar con el Señor, me ha respondido, hemos tenido conversaciones. Te digo, bueno, usted es privilegiado. Bueno, yo no soy huérfano. Yo tengo un Dios y Padre celestial, el cual vive dentro de mí. Y puedo hablar con Él. Y tú puedes hablar con Él. Y todos tenemos el derecho de hablar con Él. Y Él de respondernos. Porque no es un monólogo cuando oramos, es un diálogo. Pero hay una situación de una teología tan simple que dicen que Dios solamente habla por su palabra y que eso en aquellos tiempos sucedía. Pero hoy esas cosas no suceden ya. Yo le pregunté al Señor sobre Julio Melgar y el Señor me dijo, hay 3 maneras. Hay cosas que tú desconoces. Y es que hay enfermedades que son enviadas por los demonios, que son puestas por Satanás. Pero yo he venido para deshacer las obras del diablo, y cuando esas enfermedades son puestas por el diablo, yo las quito. El Señor sana las enfermedades que el diablo puso o los demonios. Pero hay unas que nos la ganamos nosotros como castigo, disciplina. Y cuando son por disciplina, no la quita el Señor, a menos que nos arrepintamos y entendamos que hemos fallado delante de Él y nos humillemos. Entonces entremos en un acuerdo con el Señor, apartándonos de aquello que hemos hecho. Entonces Él nos sanará. Pero hay también enfermedades que vienen y situaciones en nuestra vida por problemas entre unos y otros, entre los hermanos. A lo cual el Señor dice que si tu hermano peca contra ti, llámalo tú y él a solas y pónganse de acuerdo. Y oren uno por el otro y entonces serán sanados. Porque las reglas están ahí en las Escrituras. Cuando hay una situación de enfermedad, quebranto, cualquier cosa que tú dices, óyeme, pero oro, clamo y pido a la iglesia y no se me resuelve. Averigua a ver si hay una situación entre tú y algún hermano, para que se resuelva el asunto y esa persona ore por ti. Y entonces seas sanado de la situación que está. Pero hay enfermedades que vienen de parte de Dios, porque es el vehículo que Él va a usar para llevarte a su presencia. Y me trajo a la memoria Eliseo. Cuando Eliseo murió de la enfermedad que murió, ¿lo han leído? ¿Cómo es posible que Eliseo muera de una enfermedad? Un hombre el cual, cuando fue enterrado, en la historia narra que llevaban una persona a enterrar y alguien tropezó y cayó el cadáver y tocó los huesos de Eliseo y se levantó el que estaba muerto y resucitó al tocar los huesos de Eliseo. Sin embargo, Eliseo murió de una enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios usó esa enfermedad para llevárselo a su presencia. Debes entender de cuál de ellas, cuál es la situación por la que tú estás pasando. Porque yo mismo he sido azotado. Yo soy hijo de Dios. ¿No sabían ustedes que yo soy hijo de Dios? Como yo soy hijo de Él, cuando yo he cometido algún error, el azote no se deja esperar. Si usted es hijo de Dios y vive tropezando y cometiendo errores y no le dan su pau pau, entonces preocúpese.
porque no es hijo, es bastardo. Porque al que ama disciplina y al que acepta por hijo, lo azota. Y eso es importante entenderlos. Es importante entender esta situación. Pero yo quiero que vayamos al libro de San Juan, en el capítulo 14. Para que veamos y consideremos estos versículos. En el versículo 15, San Juan 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay una aclaración. El Espíritu Santo estaba con ellos. Una cosa es estar con alguien y otra cosa es que ese alguien esté en ti. Y esos discípulos, en los cuales el Espíritu Santo estaba con ellos, en una ocasión el Señor los mandó a los 12, hicieron grandes milagros, pero el Espíritu Santo solo estaba con ellos. Como estaba con ellos, todavía Pedro era un hombre con un carácter muy fuerte y en ocasiones cobarde. Porque solo el Espíritu Santo estaba con él. ¿Recuerdan? Lo negó 3 veces con maldición. Lo negó al Señor. ¿Por qué? Por temor a la represalia, por temor a caer preso, por temor a que lo golpearan. Tenía temor. Y en una ocasión el Señor, cuando iba en la barca, le dijo que fuera. Él lo vio caminando en el agua y él le dijo: ven. Y él caminó mientras estuvo con su vista fija al Señor, pero luego dudó y se hundió. Sin embargo, ese mismo Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios entró a su vida, Pedro nunca volvió a ser el mismo. Encontramos luego un Pedro en el capítulo 3 o 4 de los Hechos, un hombre con denuedo se levanta con poder y enfrenta a las autoridades, y las amenazas no lo intimidan, lo golpean, lo azotan y no tiene miedo, no le importa nada, porque ahora el que vive en él es mayor que las amenazas, mayor que está en el mundo. No le importa su vida, porque ahora tiene valor, autoridad, poder, confianza, seguridad. Es que hay una diferencia cuando el Espíritu Santo está contigo y una diferencia grande cuando entra en ti. Esos mismos apóstoles que huyeron, Juan con una sábana cubierto el cuerpo, fue cuando el Señor estaba preso y lo estaban maltratando y acusando, pero inmediatamente se dio cuenta de que lo descubrieron, salió corriendo y dejó la sábana con todo, y desnudo se vio, un hombre de Dios. Pero después que este hombre fue lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto no sufrió? Este fue el que fue enviado a la isla de Patmos. Este hombre tremendo de Dios, lleno de poder. Entonces debemos analizar qué está pasando con nuestras vidas. ¿El Espíritu Santo vive en mí o está conmigo? Y yo le hago una pregunta. Cuando recibiste el Espíritu Santo, ¿lo recibiste por fe o lo recibiste literal? Hágase usted mismo la pregunta.
¿Tengo el Espíritu Santo por fe o en realidad Él vive en mí? Porque si Él vive en ti, lo que eras antes quedó atrás. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y dirá, pero usted está diciendo de modo que si alguno está en Cristo, eso no quiere decir que sí, precisamente, el que te hace nueva criatura es el Espíritu Santo cuando entra en tu vida. Él cambia tu carácter. El hombre cobarde deja de ser cobarde, se convierte en un hombre valiente. El hombre que no tiene palabras, que no puede decir nada, que no se sabe 2 ni 3 textos bíblicos, se sabe la Biblia. Porque Él nos guía a toda verdad, Él nos enseña. Él es un maestro. Nos instruye, nos capacita, nos prepara. Hay una diferencia grandísima. Yo nací en la iglesia, yo nací en el Evangelio. Y yo creo que apenas me sabía Juan 3:16 y otro que rimaba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque rima. Eso cualquiera se lo sabe. Pero poder expresar la palabra con denuedo, ¿de dónde y a dónde? Hasta que Él no vino a mi vida y entró. Cuando Él entró a mi vida, cambió mi vida para siempre. El tímido, mi pastor sabe, porque yo no hablaba, ¿verdad que no? Yo tenía un cuarteto y cantaba con 3 personas más, el hermano Pedro José y Josefina, pero yo le decía, habla tú, presenta tú las canciones. Y yo atrás con una guitarrita, no me atrevía a abrir la boca ni decir nada. Lleno de timidez, con una estima en el suelo. Pero cuando Él entró a mi vida, me cambió. Y esto no es una emoción. Que el Espíritu Santo entre a tu vida no es una emoción, no es una creencia, es una realidad. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, el cual cuando viene a tu vida te transforma, te cambia. Se va la depresión, se va la ansiedad, se van todos los pensamientos negativos y todo aquello que está azotando hoy en día a la humanidad. Todo eso se detiene, porque el que está dentro de ti se manifiesta y lo enfrentas. Entonces es una situación que tenemos que pensar qué está pasando con líderes y aún pastores que están terminando con sus vidas. A mí me parece que el Espíritu Santo no está allí, o de alguna manera están desconectados. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que muchas veces nos desconectamos de Él. Es muy posible que el Espíritu Santo llegó a tu vida una vez, sentiste el gozo y la salvación, ¿cierto? Sentiste la paz de Dios y la seguridad, pero la secularidad, los afanes de la vida, los entretenimientos, el trabajo y cuántas cosas apagan el fervor y muchas actitudes y cosas que hacemos, decimos, vemos y escuchamos, lo contrictan y Él se aparta y nos desconectamos de Él, y en lugar de Él entonces entra en nosotros la ansiedad, la inseguridad, el temor y aún hasta la depresión, la falta de fe, la falta de confianza. Todas esas cosas entran a tu vida y ocupan el lugar del Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es que esto no es un asunto de un sentir ni de una creencia.
Dios es una realidad viviente. Es una realidad que nosotros no podemos obviar. El versículo 21 de este capítulo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay una manifestación. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque él entiende manifestación de algo visible que se puede tocar. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es un advenimiento del Dios Trino. Dice mi Padre, y vendremos, habla en plural, vendremos. Y usted tiene idea de lo que está diciendo, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dice que harán morada en nosotros y vivirán en nosotros. Una manifestación. ¿Y qué entiende usted por una manifestación? Algo visible, algo que se puede sentir y que se puede conocer. Pero hay que entrar por el camino. El que no me ama no guarda mis palabras, porque ese es el problema. Violamos la palabra de Dios, violamos sus estatutos, nos hacemos rebeldes a sus mandamientos, y cuando entramos en rebeldía, el Espíritu de Dios se contrita en nuestra vida y nos desconectamos. Nuestra oración es simple, vana, no tiene poder, y nosotros nos damos cuenta: wow, yo oro, pero yo no siento nada. Claro, estás desconectado, estás en peligro, porque hay espíritus de toda clase que están hablándole a la gente. La hermana decía, esa voz que fue, ¿quién era? ¿De dónde era esa voz que le hablaba? Porque del cielo no podía ser. Vete y lánzate. Es increíble. Cuando usted cruza el puente de la 17, usted encuentra policías en los... ¿Por qué los policías en el puente? Para evitar que se lancen. ¿Por qué policías en el puente Duarte? Para evitar que se lancen. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. No tienen paz, no pueden recibir el Espíritu Santo, no pueden hablar con Él, no tienen a nadie, son huérfanos de Dios. Pero la iglesia no es huérfana de Dios. Nosotros no somos huérfanos. Cuando el Señor estaba en su ministerio, Él cuidó de ellos. El Señor tuvo mucho cuidado de los discípulos a los cuales Él llamó. Usted se imagina: Pedro, camina, ven, yo te haré pescador de hombres. Pedro deja su casa, deja todo lo que está haciendo, su trabajo, para dedicarse a seguir al Señor. Y los 12, ¿le faltó algo a ellos? ¿Usted ha leído en algún momento que le faltó algo? ¿Se enfermaron alguna vez? Nunca le faltó. Miren lo que dice en Juan capítulo 17, desde el versículo 9, para que tengamos una idea del cuidado que tiene papá, el cuidado que tiene de los que Él llama. Él es responsable. Yo no digo que el Señor era responsable, porque Él es el hoy, ayer y hoy por los siglos, y Él es siempre. Él es el eterno presente. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, ¿cómo dice? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Estaban protegidos. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo
en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Son ustedes del mundo? Nosotros no somos del mundo. Pues no nos enredemos en las cosas del mundo. No nos enredemos en las cosas del mundo de manera que nos desconectemos con nuestro Padre Celestial. No ruego que los quites del mundo, dice el versículo 15, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Jehová, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros estamos unidos, hay un mensaje para el mundo. El mundo sabe que Cristo es verdad. ¿Saben por qué muchos niegan el evangelio? Porque dicen, mira cómo están, se ponen tropiezo unos a otros, se aborrecen unos a otros, hablan mal unos de otros, no tienen misericordia unos de otros, se persiguen, no se perdonan, están divididos. ¿Cómo creerán entonces en el Señor? Por eso es que nos está diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Y insiste el Señor en que seamos uno. Así dice, como nosotros somos uno. Y en ellos y tú, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y repite el mismo asunto. ¿Cómo creerá el mundo que Dios envió a Cristo a salvar el mundo si su propio cuerpo, que es la iglesia, está dividido? Ellos creerán cuando vean en nosotros que estamos unidos, que nos amamos unos a otros. Ahí el mundo entenderá y buscará ayuda, porque dirá, yo voy a ir a esa iglesia porque veo el amor que hay en ellos. ¿Cómo están unidos? Se preocupan unos por otros. La carga de uno es del otro. No hay diferencia en color ni tamaño. No hay diferencia en rango. Todos son humildes, porque saben que el modelo de nosotros es manso y humilde de corazón. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Wow. Mire qué oración tan interesante y que debe darnos a nosotros paz. Hermano, tú tienes un lugar donde vas a ir cuando partas de esta tierra. Porque el Señor oró, clamó por nosotros desde antes. Él quiere que nosotros estemos con Él. Dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El propósito, Dios quiere estar en ti, no estar contigo. Él quiere estar en ti. Tú puedes hablar con el Señor. Tú puedes conversar con el Señor. Y Él te va a responder. Siempre te va a guiar. Porque Él fue enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. No existe un solo cristiano lleno del Espíritu Santo que sea bruto. Eso no existe. Porque donde está el Espíritu de Dios hay sabiduría. Porque todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el que teme a Jehová es sabio.
Señor sin el Espíritu Santo no está en él. Porque Él nos enseña el temor. Él nos enseña a tener temor de Él. No miedo, sino temor reverente. No, yo no voy a hacer eso porque el Señor... No. Yo no voy a hacer eso. Porque el Señor te redarguye, te habla y te dice eso no es correcto. Lo que tú estás mirando no es correcto. Eso que te están contando no es correcto. No escuches eso. Él te va a amonestar. Si el Espíritu Santo está en ti, dentro de ti, Él te va a amonestar. Si no te dice nada, piensa bien. Porque si hay algo incorrecto que estás haciendo, si estás dedicando más tiempo a cosas seculares y a afanes y a entretenimiento y el Espíritu Santo no te dice nada, sal a buscarlo. Sal a buscarlo, Señor, ¿dónde tú estás? Porque tú no me dices nada. Yo no siento reprensión. Piénsalo bien. Porque Él inmediatamente mires algo que a Él no le agrada, te lo va a decir. Si está allí, sí te lo dice. Déjame decirte que nosotros somos una casa. Y cuando papá esté en la casa, las cosas andan rectas. Cuando papá no está en la casa, todo anda manga por hombro. Pero si papá está en la casa, espérate que papá llegó. Llegó papá. Llegó papá, claro. Cuando algo en la casa anda mal, se dañó el fregadero, no funciona, se tapó. ¿Y dónde está el dueño de casa? No está. Ay, eso es un problema. Pero cuando él llega y esto, eso está, inmediatamente llama al plomero, porque a él le preocupa su casa. Él está pendiente de su casa. Se tapó la bañera. Si papá dura un mes fuera de casa, eso es un problema porque nadie se hace cargo. Pero si papá llega y ve la bañera, dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Y esto? No, yo no sé, que yo no tenía el teléfono del... No. Inmediatamente hace la diligencia porque papá está allí. ¿Y cómo es posible que si papá está en esa casa que eres tú y comienza tu hígado a afectarse, te va a dejar? Va a dejar que te llegue un cáncer y él no hacer nada. Te equivocaste. Si papá está en la casa, Él tiene cuidado de tus órganos. Él tiene cuidado de tus huesos. Él tiene cuidado de tu cuerpo, porque ese cuerpo que eres tú, eres el templo del Espíritu Santo. Y el diablo no tiene injerencia. Y todo lo que él quiera hacer es ilegal en ese templo, pues es un templo ajeno. Yo le hablo a mis huesos. Yo le hablo a mis órganos. Yo le hablo y me oyen. Y me escuchan y me responden. ¿Usted está loco? Ay, ¿usted cree? Pues si usted cree que está loco, soporte mi locura. Porque en una ocasión, déjeme decirle que yo cometí errores y he cometido muchos errores. Y en un momento me vinieron unos pensamientos a la mente por una situación muy fuerte que estaba pasando y me vinieron pensamientos violentos. Y yo estaba en Nueva York y el Señor sabía lo que yo estaba pensando. Cuando yo llegue, yo voy a tomar carta en el asunto. Y el Señor dijo, te equivocaste tú. ¿Sabe lo que hizo? Que rebalar y se me partiera un hueso. Para que cuando yo llegara no pudiera hacer nada. Cuando yo llegué aquí, yo llegué en silla de ruedas. Mi esposa se asustó, dice, ay, Dios mío. Yo no le dije nada para que no se asustara. Cuando yo llego en esa silla de ruedas, comienza a dar grito. ¿Y qué te pasó? Digo, no, tranquila, yo estoy bien. Es solamente un deslizamiento y tengo un tobillo zafado. Cuando voy a la clínica encuentran que el hueso está roto.
Y yo duré 15 días con ese hueso roto. Y haciendo actividades. Prediqué en muchísimas iglesias con ese hueso roto. Cuando me dicen está roto el hueso y son 3 meses. 3 meses con un yeso. 3 meses con un yeso, su edad, como yo soy tan joven. Son 3 meses para que eso se solde. Tenía yo que bañarme con muchísima dificultad y con una pierna fuera de la bañera y haciendo malabares. Y yo me he sentado ahí en la bañera, dije, mira, vamos a hablar. Tenemos que hablar. Lo que le estoy diciendo es para que usted lo entienda y lo practique. Yo le dije, tenemos que hablar. Mira, perdóname por lo que yo estaba pensando. Yo reconozco que pensé mal, que mis pensamientos no eran agradables delante de ti porque tú me estás mirando y ves lo que yo pienso. Me arrepiento de lo que estaba pensando. Yo no puedo durar estos 3 meses con este yeso. Yo necesito que tú resuelvas este asunto entre tú y yo. Así que tu palabra dice, porque es la Biblia la que lo dice. La Biblia dice en Juan 15:7, si vosotros estáis en mí y mi palabra en vosotros, pidan todo lo que quieran y será hecho. Y como yo sé que Él me dio su palabra, yo la voy a usar. Y le dije, mira, tú te vas a soldar, te vas a unir perfectamente, sin ningún error. Cuando yo vaya al médico, cuando me tiren la radiografía, tú vas a estar perfecto. Porque yo te lo ordeno en el nombre de Jesús. Faltaban como unos 15 o 20 días para ir. Cuando yo llego donde el médico, voy pisando bien con mi yeso. Me dice, bueno, dentro de 2 meses. Digo, no, quíteme el yeso. Responsablemente yo. ¿Que se lo quite? Sí, quítemelo y tírenme una placa. Me lo quitaron, me tiraron la placa y él dice, pero no parece que estaba roto. Como que nunca hubo una rotura ahí. Tienes que escucharme, ¿por qué? Porque la palabra de Dios está en nosotros. Y déjeme decirle que yo le hablo al páncreas, yo le hablo al hígado, yo le hablo y me responden. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi vida al sanador. Y yo le pregunto, ¿quién vive dentro de ti? ¿Tú tienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás seguro que el Espíritu Santo mora en tu vida? Entonces tú tienes el que andaba con Cristo, el que hizo todos los milagros que Cristo hizo, está en ti. Tú no eres huérfano. A ti no te han soltado en el desierto sin cantinflores, ¿eso no es verdad? Tú no estás aquí de más. ¿Sabían ustedes que Jesús nunca hizo un solo milagro dependiendo de su deidad? No, porque no estaba en el libreto. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y el Espíritu Santo iba con él haciendo todo. En él haciendo todo. Levantó muertos, paralíticos, ciegos, leprosos, cojos, mancos, sordos, mudos. ¿Saben quién? En el poder del Espíritu Santo. Por eso no obedeció a aquel en Mateo capítulo 4 cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero como eso no estaba en el libreto y si lo hacía no era dentro del propósito del Espíritu Santo, no lo hizo. No necesito hacer eso. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero todo lo que Jesús hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Por eso Él decía, y lo dijo muchas veces, nada hago yo por mi propia cuenta. Y lo que les digo no viene de mí, sino del Padre que mora en mí. Él hace todas las cosas.
Pero ¿sabías tú que el que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que te levantará a ti? ¿Sabías tú que el que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ti y es el que hace todos los milagros habidos y por haber? Que el sanador vive en ti. Tú no tienes que ir a una campaña multitudinaria a Guatemala. Tú no tienes que pagar un avión para irte a África detrás de un moreno que te dé un batucazo y te dé un golpe para que te sane. Tú no necesitas que te golpeen más de lo que te han golpeado. Porque el mismo Espíritu Santo que está allá es el mismo que está en ti. El mismo Espíritu Santo que está usando a hombres de Dios elegidos y ungidos que están haciendo grandes cosas, es el mismo que está en ti. ¿O crees tú que el Espíritu Santo que está en ti es más chiquito que el de ellos? ¿Tú crees que es más chiquito, que es menor rango el Espíritu que está en ti? No. Es el mismo Espíritu. El mismo, y te ama y te anhela celosamente. Él te anhela. Él quiere que tú le abras la puerta de tu corazón para tener compañerismo contigo, para caminar contigo, para andar contigo, para hablar contigo, para santificarte, para purificarte, para enseñarte, para revelarte, para instruirte a toda verdad, a toda justicia. Tú no necesitas teología fría y pasiva. Tú lo que necesitas es el santo y poderoso Espíritu de Dios que obra en tu vida. Conéctate, conéctate, conéctate. Segunda Corintios. Vamos a ver lo que nos dice Segunda Corintios. Yo me apasiono cuando hablo del Espíritu Santo, es que somos compañeros. En el capítulo 6, en el versículo 14, ustedes me dicen el tiempo porque yo estoy... Ya estamos terminando. Segunda Corintios capítulo 6 versículo 14. Lo voy a leer rápido y usted agárrelo rápido, ¿verdad? Agárrelo rápido. No os unáis en yugo desigual con los infieles o con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué haces tú, amigo íntimo, con incrédulo? Y luego quiere que el Espíritu Santo te use. ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Pero tienes ídolos y le das seguimiento en las redes sociales a una cantidad de ídolos. Y luego quiere que Él te use, luego quiere que te ayude a orar. Luego quiere que te dé fortaleza cuando te agarra la depresión. Cuando te agarre la inseguridad y el temor, vas a saber. ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Porque Dios fue que lo dijo. Mire cómo dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Esa es la clave para que haya una armonía entre nosotros y el Espíritu Santo. Salga de allí, suelte todo eso. No toquen lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, dice el Señor Todopoderoso. No somos huérfanos ni desventurados, porque tenemos por Padre al Creador de los cielos y de la tierra, el que en el principio se movía sobre la faz de las aguas,
el mismo que creó todas las cosas, es el mismo que vino a tu vida, el mismo que te ha sido concedido. Y en Hebreos capítulo 3, la santa advertencia. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual dice el Espíritu Santo, ahora habla Él: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. El Espíritu Santo debe estar disgustado contra mucha gente. Muchos líderes que se dan nombres. Mire, el pastor Piñero sabe que yo escribo canciones desde mi niñez. Mi primera canción la escribí como a los 12 años. Y tengo muchísimas canciones, pero yo no soy salmista. ¿Cómo me voy a dar título de tal cosa? Un salmista es un profeta, pero de rango. Los salmistas que vemos en la Biblia fueron profetas a los cuales el Señor Jesús los citó, y Satanás también citó de los salmos. Pero nadie cita una canción que canta alguien. Usted es un cantor, muy buen cantor, y yo le doy mi aplauso, pero salmista, por Dios. Patriarcas, apóstoles. Pero por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Y no nos conformamos con ser los siervos de Dios usados. Queremos títulos. Ya son celebridades. Hay muchos que se consideran celebridades y hasta quieren vestirse como celebridades. Quisieran la alfombra roja. Por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Pero si el Señor, creador de los cielos y de la tierra, nació en un pesebre, con unas sandalias, manso y humilde de corazón, entre los pobres, caminaba con los pobres, andaba entre los pobres, vivía metido en la casa de Pedro, el pescador. No estaba entre los ricos. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuántas personas se consideran celebridades? ¿Sabías que el grande allá en los cielos, en el reino, es el que sirve? Mientras más sirves a los demás, más grande en el reino. El Señor se disgustó con aquella generación. Se disgustó con ellos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque el pecado es el que nos engaña. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues no sea, capítulo 4, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay un reposo para la iglesia. Cristo es el reposo. Cristo es el descanso. Cristo es el que nos ha sido enviado en la persona del Espíritu Santo para consolarnos. Para consolarnos. Es verdad, Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué más dice? ¿Lo han oído?
confiad que yo he vencido y soy poderoso para ayudarlos a vencer. Sí, es verdad, podrán venir, está bien, pero Él está allí. Él está aquí en esta noche para curar tus heridas. Él está aquí para sanar. Él está aquí para libertar. Él está aquí para dar vida, pero no cualquier vida, para dar vida en abundancia. Y si alguna persona me está escuchando, todo el que me está escuchando aquí y de fuera, si es que se está grabando esto, yo quiero que entiendas que si el Espíritu de Dios vive en tu vida, si tú has tenido un encuentro con Dios y Él está en ti, si hay situaciones que se escapan de tu control, conéctate con Él. Conéctate. Entra en relación con Él. Hermano que está aquí, entra hoy en una relación con Él. Vuelve a Él. El asunto no es que caigamos rodando y hablando lenguas. No, no. Es que mucha gente confunde el bautismo del Espíritu Santo con el Espíritu Santo viviendo en nuestra vida. Podemos hablar muchísimas lenguas y también la lengua estar bien larga en otras cosas. Eso no es. Es que Él entre. Dígale al Espíritu Santo: yo quiero que tú entres y vivas en mi vida. Yo quiero que te hagas cargo de mí. Que este templo que soy yo sea ordenado, limpiado, santificado, purificado, para que te encargues de toda situación, que pongas control en mi mente, en mi pensamiento. Hazte cargo de mí. Ponte sobre tus pies, hermano. Háblale a Él. Ten confianza. Háblale al Espíritu Santo. Háblale al Señor con toda confianza como hijo. Si tú crees y sabes, convencido que eres un hijo de Dios, entiende que el Padre ama al Hijo y no le niega nada. Yo soy padre de 6 hijos. Y déjame decirte que no hay nada que ellos necesiten y que yo pueda resolver que no lo haga y que no lo resuelva. Porque si hay un sentir en mi corazón, es arrullarlos, protegerlos, darle todo lo que necesitan. No necesitan rogarme y pasar 3 días. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Papi, que yo necesito que me compres esto o que me arregles el carro. Y tú tienes que hacer eso, muchacho. No, yo te lo arreglo de todo gusto. Mi deseo es hacerte feliz. Mi deseo es que estés bien. Mi deseo es que estés sano. No tienes que hacer sacrificio para que yo te escuche. ¿Quién ha dicho que yo tengo que orar, ayunar 40 días para que el Señor me sane de nada? El Señor me ama. Si yo tengo alguna necesidad, Él la sabe antes de yo decírselo. Él está más preocupado por mí que yo mismo. Él sabe más lo que yo necesito que yo mismo. El Señor conoce tu necesidad. El Señor no quiere que estés triste. El Señor no quiere que estés angustiado. El Señor no quiere que estés deprimido. El Señor no quiere que estés ansioso. El Señor no quiere que te envenenes con medicamentos. El Señor está allí para sanártelo, para sanarte. Tienes que tener confianza. Tienes que creer en Él. Pero si estás desconectado, conéctate hoy. Entra en una relación. Comienza a buscarlo. Búscalo en oración. Búscalo, ríndete. Rinde esas áreas que son rebeldes. Porque hay áreas rebeldes en nuestra vida que no quieren aceptar, que no quieren entregarse. Yo quiero que oremos todos. Yo quiero que levantes tu mano y hablemos con el Señor. Porque el Espíritu de Dios que está en mí
que están en mi pastor Pedro, mi pastor Ricardo, Orlando. El mismo Espíritu de Dios que está en uno, está en otro. Y Él quiere resolver ese problema que tú tienes. Si tienes algún problema, Él es el más interesado en resolverlo. Aún el problema de salud que tú tengas, déjame decirte que el sanador está allí. No hay un milagro que Él no pueda hacer. Pero el milagro, óyeme, el milagro más grande que pueda suceder en tu vida hoy es que Él y tú y Él entren en una relación de padre a hijo, de hijo a padre. Porque eso será un antes y después en tu vida. Porque tendrás gozo pleno, tendrás paz incomprensible. Porque es una paz que nadie comprende. Porque tendrás paz en medio de la tormenta. Porque donde otros fracasan, tú triunfarás. Porque el que está contigo es poderoso, todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás aquí en esta hora. Yo sé que tú estás aquí en esta hora. Yo sé que tú estás en aquellas personas que están escuchando este mensaje. Yo sé que tú estás aquí ahora mismo en la vida de muchos, porque somos templo tuyo, somos tu iglesia, somos tu cuerpo. Señor, llévate, Señor, toda enfermedad. Llévatela, Señor. Toda enfermedad que haya puesto los demonios, que haya puesto el diablo, llévatela, Señor. Reprendemos toda enfermedad, todo quebranto. Reprendemos el espíritu de depresión y de muerte. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que trae enfermedad a los cuerpos, yo los reprendo en el nombre de Cristo. Y les ordeno salir de los cuerpos. Todo temor, toda persecución nocturna, fuera en el nombre de Jesús. Artritis, dolores en los huesos, coyunturas inflamadas, desinflámense. Huesos, ordénense. Columna vertebral desviada, desviación de la columna. Enderécense huesos, desinflámense las coyunturas inflamadas, toda infecciones diversas, se van en el nombre de Jesucristo. Grasa en el hígado, problemas de páncreas, toda clase de enfermedad en el poder del nombre de Jesucristo se van. Porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Son ilegales. El cáncer es ilegal. La diabetes es ilegal. Toda diabetes que esté obrando en el cuerpo de toda persona que esté escuchando. Diabetes, escúchame ahora mismo. Escúchame, diabetes. Yo te ordeno que salga, que te vaya para siempre y nunca más vuelva. Cáncer, vete para siempre. Nunca más vuelva. Nunca más toques esos cuerpos. Llama papá, que ramaba. Toda inflamación e infecciones diversas, infecciones intestinales, infecciones estomacales, tumores, se van, desaparezcan ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo tumor en cualquier parte del cuerpo se va en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, tú estás en esos cuerpos. Espíritu Santo, tú estás en esos cuerpos. Obra como obraste en aquellos tiempos. Sigue obrando ahora en tu templo, en medio de tu templo. Pon orden ahora. Establece el orden perfecto. Trae sabiduría y trae paz. Paz. Haya paz. Haya consuelo. Consolador eterno. Trae consuelo. Consolador eterno. Al afligido
haya consuelo. Al alma sedienta haya saciedad. Señor, tu paternidad sea una realidad. Tu paternidad sea una realidad para todos aquellos que carecen de paternidad. Porque no estamos huérfanos. Porque tú viniste a nosotros y te manifestaste. Manifiéstate ahora en cada vida, en cada templo que está aquí. Shekira mama mama masara mama. Semi andara mama andala rabaki mansa kabarabas. Rekiana la manseki mama salaba. Rei tu kama mandara. Akama sokendara basoya. Errevendara van la kendara basoya. Alta presión y baja presión. Hay personas con este problema. Hoy soy resuelto. Sé que andaré me catara mandara sea. Alta presión y baja presión. Problemas de articulación son resueltos hoy. El Espíritu de Dios que está en ti es el que lo hace. Es el que lo hace. No es el hombre, es el mismo Espíritu que mora en ti, que pone orden en su casa. Oh, Sekina mandala mandara. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda exaltación. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Dios santo. El Dios santo. Él vive y vive en ti. Vive en ti. Vive en ti. No, nunca más estarás solo. Tú no estás solo. No estás en el desierto. Y si estás pasando un proceso, Él está contigo allí. Él está contigo allí. Él es tu fuerza. Él es tu fortaleza. Él es tu ayuda. Él es tu sustento. Llama que más renda da mansa. Guarda los mandamientos. Guardemos sus mandamientos. Guardemos su palabra. Y tendremos una amistad que nunca terminará. Porque Él vino para estar con nosotros para siempre. Hasta el fin del mundo. Nuestro amigo. Nuestro mejor amigo. Nuestro consolador y padre. Nuestro hermano. Él es nuestro hermano. Nuestro padre. Nuestro médico. Nuestro psiquiatra. ¿Qué mejor psiquiatra? Ese fue mi psiquiatra. Porque si no hubiera sido por él, yo no estuviera aquí. Mi psiquiatra. Mi ayudador es él. Démosle honra y gloria al Señor.